Número 3. Empezaremos este video con algo que para todos los teóricos de las ciencias oscuras o quizás para los fanáticos de las evidencias de otro mundo, fue un suceso que marcó un antes y un después. Pues más allá de todas las teorías y creencias de este tipo, quedaron totalmente de lado ante este extraño y hasta aterrador suceso. ¿Conoces o has escuchado previamente de Bruno Borges? No me sorprendería en caso de que no, pues su nombre no resalta tanto como lo que le ocurrió. El 27 de marzo del año 2017, en Río Branco, Brasil. Bruno, de una manera totalmente enigmática, desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Bruno Borges, un estudiante de 24 años que estudiaba psicología, provenía de una familia acaudalada de dicho lugar. Su familia, al poder tener cierto poder económico, tenían una vida tranquila y relajada, como lo haría cualquier otra familia en esa situación. Bruno, un estudiante modelo, con un gran promedio en la universidad, parecía ser una promesa de la psicología, un joven que tanto su familia como amigos más cercanos afirmaban que no tenía gusto por el alcohol o por sustancias prohibidas, si es que me hago entender. Cumplía al día con sus labores universitarios así como en los de su hogar y su familia, hasta ahí nadie sospecharía absolutamente nada. Bruno seguía siendo un joven modelo hasta que el mismo 27 de marzo, Bruno desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Ante tal suceso, claramente su familia ingresó en la habitación de Bruno, cosa que estaba prohibida por el mismo Bruno, pues le había pedido a su familia que por favor nadie, absolutamente nadie podía ingresar en su habitación, pero ante tal suceso, su familia lo hizo y lo que encontraron fue motivo más que suficiente para llamar inmediatamente a la policía. Esto, que estás viendo en este momento, es la habitación de Bruno. Cualquiera esperaría que la habitación de un joven de esa edad tuviera un televisor de gran tamaño junto con varias consolas de videojuegos. Sin embargo, toda su habitación era claramente un lugar donde se practicaban cosas del tipo esotérico. No solamente las paredes de la habitación estaban totalmente llenas de textos que el mismo Bruno había pegado ahí, textos que habían sido hechos con su mismo puño y letra, pero no solamente eran textos al azar. En realidad se trataban de textos relacionados con ciencias oscuras y sus mismos gráficos correspondientes. Para incrementar más el misterio, Bruno tenía en la mitad de su habitación una enorme estatua de Giordano Bruno, un antiguo teólogo y astrónomo del siglo XVI, el cual fue quemado en la hoguera por afirmar que el universo era infinito, dato que según sus escritos, fue información que le dieron seres ocultos. La pregunta que todos se hicieron fue, ¿cómo pudo Bruno ingresar una estatua de casi 2 metros de altura sin la ayuda de nadie? ¿Cómo logró ingresar dicha estatua de casi 100 kilos sin que su familia o vecinos se dieran cuenta de aquello? Claramente la policía en su investigación visitó varias tiendas de ocultismo en Río Branco, pero en ninguna de ellas encontró evidencia de que vendieran estatuas de dicho tipo y menos de semejante tamaño. Pero aquello no sería todo, pues el mismo Bruno pintó a mano un retrato suyo, el cual estás viendo en este momento. El tema es que, como logras ver, se pintó a sí mismo junto con lo que cualquiera pensaría, era un ser extraterrestre. Sin embargo, aquello no era todo, faltaba más para sumar al extraño y ya perturbador caso. Bruno escribió un total de 14 libros esotéricos de varias páginas con su mismo puño y letra. Además se cree que practicaba rituales de algún tipo en su habitación. Gran cantidad de la información encontrada en la habitación de Bruno tenía pasajes de antiguos textos de demonología, además de símbolos que se encuentran en libros prohibidos en el pasado por la misma iglesia. ¿Cómo Bruno pudo tener acceso a dicha información? Pero lo más extraño es, ¿cómo pudo Bruno leer y comprender dicha información si se encontraba en otro idioma antiguo? Solo para rematar el caso, la policía, cuando visitó dichas tiendas de ocultismo, a varias personas que se dedican a la hechicería y magia negra les mostró algunos de los símbolos que se encontraban plasmados en la habitación de Bruno. La respuesta que dieron todos, como si se hubieran puesto de acuerdo, fue que no se molestaran en seguir buscándolo, pues Bruno ya no formaba parte de este mundo. ¿Qué le pasó a Bruno? ¿Dónde está? ¿Por qué no hay testigos ni evidencias del paradero de Bruno? Hoy, en pleno enero del año 2025, Bruno no ha vuelto a ser visto. Número 2. El año pasado, en California, Estados Unidos,
Se descubrió algo que, aunque ya se conoce en aquel estado y todo el país, dejó a la comunidad no solo con temor, sino que los dejó bastante perturbados, ya que una cosa es saber que aquello existe, pero una muy diferente es saber que eso mismo se practica a tan solo unos metros o kilómetros de su propia casa y su familia. Las prácticas esotéricas sin duda alguna llenan de temor la cabeza de todo aquel que escucha eso. Claro, no falta aquel curioso que no cree o simplemente le llama la atención dichas prácticas. En pocas palabras, te hablo de los rituales satánicos. No está del todo claro. Algunas versiones dicen que fue un grupo de exploradores urbanos quienes encontraron aquel lugar. Otras versiones, que fue la misma policía en sus labores de investigación de desapariciones de personas y animales en ciertas zonas de la ciudad. Sin importar quién haya sido el responsable de encontrar este lugar, lo que sí tiene peso y sobre todo una evidencia aterradora y alarmante es lo que encontraron dentro de esta cueva. Atento a la evidencia. Bien se sabe que hay varios estados en aquel país donde la práctica del satanismo es algo entre comillas normal, digámoslo así. Aún así, no queda de lado el hecho de que hay personas de diversas condiciones económicas que desaparecen de un momento a otro sin dejar el más mínimo rastro, a lo que muchos señalan al satanismo como principal responsable de dichas desapariciones. Claro, también existen los ajustes de cuentas, los robos y acciones criminales que son capaces de quitarle la vida a cualquier persona, pero sobre todo, también existen aquellos desquiciados que cometen cualquier tipo de acción sin importarles absolutamente nada. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Crees que en tu país y lugar donde vives hay gente que adora a Satán? ¿Crees que hay rituales o sacrificios de animales y personas como se cree popularmente? Sin duda alguna es un tema que a más de uno alerta, pero sobre todo incomoda. Número 1. Un caso que lleva más de 100 años a la espera de poder ser resuelto ocurrió en el año 1900. Exactamente en la isla Flannan, Escocia. En dicha isla, los marineros de la época levantaron un faro de 23 metros de alto precisamente para ayudar a la navegación de los barcos en horas de la noche. Hasta ahí, o mejor dicho, era algo totalmente normal en la época, pero, lo que viene a continuación, es uno de los misterios marítimos más grandes de la historia de la humanidad. El 20 de diciembre de 1900, un barco de nombre Esperus se acercaba a la isla Flannan para llevar provisiones además de llevar el relevo de los 3 hombres que cuidaban el faro en ese momento. Estos hombres eran Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur. El barco ya tenía días de retraso por una fuerte tormenta que pasaba en aquel momento, de manera que tenían que esperar hasta que ésta disminuyera y así poder acercarse al puerto sin ocasionar un problema, y así fue. Pero cuando finalmente el Esperus se aproximaba al muelle de la isla, el capitán del barco junto con los marineros notaron inmediatamente que algo no se encontraba bien, pues lo normal es que en esas circunstancias los cuidadores del faro se acerquen al muelle para alistar los preparativos y así poder recibir al barco, pero dichos preparativos nunca ocurrieron. De hecho, nadie se presentó al muelle, lo que hizo que el capitán empezara a sospechar de algo. Cabe aclarar que desde la parte superior de un faro, es bastante sencillo avistar a cualquier tipo de embarcación que se acerque a dicho faro, pero, de ser así, ¿dónde estaban los cuidadores? Es aquí cuando uno de los primeros misterios empezaba a darse, pues luego de que el Esperus lograra llegar al muelle, los marineros bajaron del barco y se acercaron al faro. Tan pronto llegaron, tocaron a la puerta pero nadie respondía, gritaron varias veces pero nadie abría la puerta y esta, para rematar, estaba cerrada desde adentro. Luego de un rato y al ver que nadie respondía, el capitán dio la orden de tumbar la puerta a golpes y así fue. Entre una serie de golpes por parte de cada marinero, lograron tumbar la puerta. Tan pronto ingresaron, se dieron cuenta que en la mesa donde solían comer los cuidadores, estaban puestos los cubiertos como si se prepararan para comer. Además, en el limitado espacio, una de las sillas estaba tumbada, como si hubiera sido empujada con fuerza. Empezaron a llamar a los cuidadores por sus nombres pero nadie respondía. Con cierta intriga, el capitán dio la orden a un marinero de apellido Moore que subiera hasta la parte superior del faro y verificara que alguien estuviera ahí. El marino Moore así lo hizo, pero aclaró que lo hizo con cierta desconfianza y temor por lo que pudiera encontrar arriba, pues sus primeros pensamientos ante la situación era que los cuidadores estuvieran muertos. Pero cuando el marino Moore llegó a la parte superior, arriba no había nadie.
Entre esas, el capitán notó que el reloj que se encontraba cerca de la mesa se encontraba detenido por alguna extraña razón. Además, en el perchero uno de los 3 abrigos se encontraba colgado en su lugar, lo que daba a pensar que si los cuidadores salieron en plena tormenta, uno de ellos no había usado su abrigo, arriesgándose a enfermarse, lo que en aquella época era algo mucho más delicado. Una de las posibles explicaciones que tenía el capitán era que posiblemente estos 3 sujetos habían salido del faro en plena tormenta y alguna ola de gigantesco tamaño los había arrastrado mar adentro, pero, de ser así, ¿por qué estaba cerrada la puerta desde su interior? El marinero Moore, estando en la parte superior, encontró una libreta, o en otras palabras, el diario de Thomas Marshall, y sin pensarlo miró rápidamente las últimas páginas esperando poder encontrar alguna respuesta, pero lo que pudo leer el marino Moore lo dejó totalmente aterrado. El diario tenía unas últimas anotaciones por fecha que decían así: diciembre de 2012. Hay un fuerte vendaval que viene del noroeste, el mar está bastante agitado, la tormenta es muy fuerte, las olas son verdaderamente grandes y golpean fuertemente al faro. James Duckett se encuentra de muy mal humor por la situación. Diciembre de 2012. En otro párrafo, escribía Thomas lo siguiente: la tormenta sigue bastante fuerte, caen relámpagos, es imposible poder salir del faro con esta tormenta. Alcanzamos a ver un barco a lo lejos en medio de la niebla que se generaba por la tormenta. James Duckett tiene mucho miedo y Donald MacArthur está llorando. Otro párrafo decía así: diciembre de 2013. Es mediodía, es un día gris, MacArthur, Ducat y yo estamos rezando para que se termine pronto la tormenta, ya no da miedo sino terror. Diciembre de 2014. Estaba en blanco, solo estaba la fecha. Diciembre de 2015. 1 de la tarde, la tormenta finalmente terminó, el mar se calmó por fin, Dios reina sobre todo. Esta fue la última anotación de Thomas Marshall. Es aquí cuando el pensamiento más obvio queda totalmente descartado, pues después de declarar que en aquel momento había una gran tormenta, los 3 cuidadores por alguna razón salieron del faro y una gran ola se los llevó mar adentro, perdiéndolos en la inmensidad del océano, pero claramente Thomas aclaraba que ellos habían alcanzado a ver cuando la tormenta finalmente se había calmado. Entonces, ¿dónde estaban los cuidadores? ¿Qué les había pasado? ¿Qué clase de situación extraña y desconocida había ocurrido para que estos 3 sujetos desaparecieran sin dejar rastro alguno? Para rematar el caso, se aclaró que en la isla no habían botes ni barcos que les permitieran salir de la isla a su gusto y antojo, en pocas palabras, estaban atrapados sin poder salir. Pero algo más que los dejó sin pistas era que en el interior del faro aún había comida, por lo que la otra teoría de que los cuidadores habían salido a pescar y buscar alimento también quedó descartada. Sin duda alguna, un misterio que sigue atemorizando a los pescadores y marineros de Europa. No cabe duda que en el mundo, desde tiempos remotos, ocurrieron todo tipo de sucesos extraños y muy misteriosos. Estoy más que seguro que muchos de ellos, por desgracia, se han perdido en el tiempo. De todas formas, seguiré investigando sobre todo tipo de sucesos extraños y sin explicación que han ocurrido en el mundo. Apóyame con tu like y tu suscripción si este video fue de tu gusto e interés. Recuerda que subo material misterioso todas las semanas. Somos Noche, misterios sin resolver.